Muy buenos días, buenas noches, dependiendo del momento que nos están viendo. Bienvenidos sean todos a este podcast de preguntas de Fito Rodríguez, filial de las Babas de Pablot. Y como ya lo habíamos prometido, vamos a hablar hoy de el culto a la Santa Muerte. Así que bienvenidos, corre el intro. Esto es Preguntas con Fito Rodríguez. ¡Bienvenidos! Y bueno, antes de comenzar con este tema que ya lo analizamos en otros podcasts anteriores, es cierto que lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir y que no hay nadie que haya venido, que haya renacido de entre sus cenizas para decirnos yo me morí tanto tiempo y el cielo, el infierno o el limbo o a donde vayamos a ir es de esta manera. El universo me llevó a esto, Dios me llevó a esto, las energías, la naturaleza, el Pachamama, como le quieras decir, me llevó a esto. No hay nadie. Por eso es que estos temas son tan recurrentes, son tan interesantes, no solamente en nuestro México, sino en toda América Latina y en muchos países. Por ejemplo, hay un país donde desentierran cierta temporada del año a sus muertos y conviven con ellos como si estuvieran vivos. Así que, pues antes de iniciar con este tema del culto a la Santa Muerte, de la Santa Muerte, tenemos que hablar acerca del respeto y la tolerancia. No porque ciertas personas crean en ciertos temas están mal. No porque ciertas personas no crean en ciertos temas están peor. Simplemente hay que analizar las cosas desde su contexto más básico para saber pues de dónde viene y hacia dónde va. Yo siempre he comulgado mucho con la siguiente idea. Si en lo que crees no daña a nadie, adelante, date, está chido. Pero si sí daña o estás deseando un mal, híjoles, hay que replantearlo. Pero entonces vamos a iniciar con este tema de la Santa Muerte, o conocida en algunos lugares como Santísima Muerte o la Muerte a secas, ¿sale? Que es una figura popular muy mexicana, muy mexicanizada, digámoslo así, que personifica a la muerte y es objeto de culto, ¿sale? O sea que la gente la busca mucho para estar en contacto con alguien que puede ayudarle a llegar a algo, que eso lo vamos a ver más adelante. Recordemos que hemos platicado de estas curiosidades, ¿de acuerdo? De cómo podemos llegar a obtener algo de una deidad, pongámosle así, a la Santa Muerte, la cual no podemos tocarla, pero sí está aquí. De hecho, los que son partícipes de este culto a la Santa Muerte dicen que es muy cierta o es muy verdadera por lo que les acabo de decir, porque lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. ¿De acuerdo? O sea que la muerte siempre está ahí. Dice, por ejemplo, la Iglesia Católica, en este caso, que la Santa Muerte no es una persona con guadaña como la vemos ahí en algunos mercados aquí en México o en algunas tiendas esotéricas que te venden la figura o altares que ya hay en muchos lugares en la República Mexicana, sino que es la forma de morir en santidad, o sea, no morir con un pecado mortal. Esa es como la diferencia que maneja mucho la Iglesia Católica, la cual no está tan de acuerdo con este culto. Entonces, hablando de este tema de las iglesias, no solamente la Iglesia Católica, sino también la bautista, la presbiteriana, los metodistas, los anglicanos, entre varios, no están de acuerdo de este culto. Pero este culto ha ido creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, esta muerte o esta forma de ver a la muerte, este culto, esta forma de estar con ella ha crecido muchísimo en el último tiempo, y más con todo este boom de las redes sociales como estamos en este tiempo actual, que antes pues teníamos que ver un noticiero y solamente era la información que te daba ese noticiero, o veías ese periódico y solamente leías eso y no sabías más, solamente era lo que obtenías hasta ese punto. Hoy tenemos miles y millones de ideas, las cuales podemos compaginar y darnos una idea más fuerte. Entonces, en México, desde el 2005, el culto que provenía o que proviene de la Santa Muerte se le canceló su registro constitutivo de la Secretaría de Gobernación de México, o sea, la CEGO, debido a que su adoración desviaba gravemente los fines establecidos por los estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos en México. En gran parte, esto que les acabo de leer es porque, ¿cómo decirles? Parte de los estatutos es que tiene que ser un culto sin un, ¿cómo decirlo? Sin un duelo más allá de dar un beneficio hacia una deidad
o creer en un pastor, o tener tu capacidad de reunión, o tener ciertas pertenencias materiales, sino que también el culto a la Santa Muerte, como bien lo sabemos, pues va por ese lado, ¿no? De desearle la muerte a alguien, o recuperar a alguien, o vengarte de alguien que hizo un mal hacia ti o hacia algún ser querido. Y por ese lado es por lo que son varios puntos, pero uno de los más trascendentales, pongámoslo así, es que muchas de las personas que creen en la Santa Muerte pues lo utilizan por el fin de hacerle un mal, o por cobrar una venganza o una justicia o un acto malo, bélico, que te ayude en ese proceso. Y por eso es que la Secretaría como que no lo avala mucho. Pero también hay que ser sinceros. La Iglesia Católica, Presbiteriana, Mormones, quien te dé tu gana, muchos de los seguidores, porque todos somos distintos, todos tenemos información diferente, venimos de familias, de popularidad diferente, también utilizamos la religión para cosas malas. O sea, no es solamente el culto a la Santa Muerte la que obtiene o busca obtener cosas malas mediante ella, sino también diferentes religiones. Nada más que es muy visto, es demasiado visto en este culto de la Santa Muerte. Por eso es que se lo prohibieron. Como les digo, son más puntos, no se me vayan con la finta, pero este es uno de los más indicativos. Ya después vamos a ver si siguen en este culto o no, o en esta obtención estos derechos. Dice, los ritos con la Santa Muerte suelen ir asociados a rituales y hechizos, teniendo un componente más esotérico. En gran parte también es por esto, porque todos sabemos, respeto mucho a quien cree en esto, pero yo como psicólogo pues no puedo avalar mediante mis conocimientos que alguien crea en lo esotérico, porque las cartas, leerte la mano o así, no te va a definir tu futuro. Muchos van a decir, es que sí es cierto. Bueno, la explicación básica de todo este rollo es que muchas personas necesitan una guía moral, ética, que les diga por dónde irse. Y al leerles la mano, que el café, que todo ese relajo, las cartas y toda esa onda, pues les dan una guía, les dan un trueque, ¿sí me entienden?, de entendimiento. Y es donde dicen, si obtuve el trabajo, fue porque ya te alivianó, ¿sale? Ya te llevó por ese camino. Pero bueno, sigamos. Tiene un origen sincrético, de sincretismo. Recuerden que el sincretismo, ya lo hemos platicado, es esa unión entre culturas, ¿de acuerdo? Un sincretismo, un golpe sincrético más fuerte es el de las culturas, cuando llegó Hernán Cortés, Cristóbal Colón y todo ese rollo, y hubo esa cultura española y la mexicana. Bueno, no existía México, Tenochtitlán, mixtecos, todos ellos, en lo que hoy ya resulta México, ¿sale? América Latina. Entonces, el origen muestra un detalle de sincretismo entre distintos elementos del culto prehispánico, ¿sale? O sea, nos vamos a ir desde donde inició todo este culto a la muerte. Este culto prehispánico a los muertos, como los dioses aztecas y mayas relacionados a la Iglesia Católica. De hecho, ahorita vamos a hablar de algunos movimientos principales de diferentes culturas prehispánicas, las cuales pues ya tenían todo este rollo a la muerte, que es muy común. Si tú te pones a ver las pinturas rupestres, desde ahí ya se habla de la muerte, porque era algo visible, es algo palpable. El muerto no se puede ocultar. La persona que no habla es visible que ya no está. Por eso es que la muerte no es solamente, como les digo, con este culto a la muerte actualmente tan visto, sino siempre se ha visto. Miren, el Akpush o Apush, que es el dios maya, rey del Xibalba, del inframundo, descrito como el esqueleto o cadáver con un rostro de jaguar o búho adornado con campanas. De hecho, esto lo vimos en la película del Libro de la Vida, ¿sale? Que si no me equivoco fue el director Guillermo del Toro, si no me corrigen, en la cual ya vemos un estilo de Xibalba. No lo vemos como búho y todo esto, pero ya lo vemos como el rey y dominador del inframundo. Entonces, ya estamos viendo por ahí este sincretismo, esta idea de cómo ya veían el culto prehispánico a la muerte. Luego, Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Mictecacihuatl, sí, lo dije bien, perdón. Es el dios y la diosa de la muerte azteca, ¿sale? Que en la oscuridad el Mictlán es la religión de los muertos, o sea, el Mictlán es donde ellos dominan, y en la oscuridad, que es de donde está este Mictlán, es la región donde va esta religiosidad, esta religión hacia los muertos, ¿de acuerdo? En este caso hablamos del culto en el Mictlán, en nuestro video, del altar de Día de los Muertos.
Ahí hablamos un poquito más profundo de cómo era este pensamiento, ¿de acuerdo? Para que se den por ahí una escapada y que entendamos un poco más de este origen, ¿de acuerdo? El Día de los Muertos, que ya hablamos de ello, que es una celebración muy mexicana, de origen prehispánico, que honra a los difuntos el 2 de noviembre y comienza desde el 1 de noviembre y que coincide con celebraciones católicas de los santos difuntos o incluso de otros países que ya hemos adoptado, como es el Halloween, que su esencia es esa: el culto, la veneración, la espera, el recuerdo a los muertos, que van de la mano con la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos un poco más profundo, vamos a poder hablar de un rito muy católico, que es la unción de los enfermos. ¿Qué es esto? Es en la que se le pide a Dios que él muera de una manera santa, que quien está falleciendo o ya falleció tenga una muerte santa, lo que les decía hace ratito, ¿sale? Es decir, que mueran en una amistad con Dios. Entonces, es lo que decíamos hace ratito, para los católicos no es una persona, sino es un paso que tienen que dar hacia una muerte buena y tener esta amistad con Dios, ¿de acuerdo? Pero también hablando de esta onda, no solamente en el catolicismo, el libro de Apocalipsis viene en muchísimas religiones y sectas. Dice en la Biblia, en este caso, que coloca la muerte como uno de los jinetes del Apocalipsis. Sale muy sonado, ha salido en muchas películas, hasta en cómics, que en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis, la muerte es una mitad, ¿cómo decirles? Es como la última mitad, como que viene segmentada. Es muy difícil hablar del Apocalipsis, es que interpretarlo tendríamos que ver en qué momento histórico se escribió, bajo qué circunstancias se escribió, qué se trataba de decir, qué visiones o qué cosas trataba de ahuyentar o de decirnos que aguas por ese camino. Es muy complicado, pero en sí la muerte se dividía en dos partes, ¿de acuerdo? Como un inicio en el capítulo 6 del Apocalipsis, y luego en el capítulo 20 ya llegaba la muerte en sí, en este jinete, pero ya en el Apocalipsis en sí. Entonces, como les digo, es complicado, hablar del Apocalipsis, perdón, sí es muy complicado. Luego, ya yéndonos más profundamente, ¿de dónde viene toda esta onda ya, como la vemos, de la Santa Muerte? De San Pascual o San Pascualito, que es un rey, ¿sale? Para ellos, que en la región es de la religión católica, volviendo a este rollo, que se refiere a San Pascual Bailón, que es originado en Guatemala. Y el origen mexicano de Chiapas, ¿sale? Viene de esta parte. Recuerden que Guatemala era parte de México, o sea, no estamos separados de la historia. Se representa como un esqueleto humano colorido, ¿sale? Que tiene una corona. Ha sido objeto de rechazo por la propia religión católica desde su origen por el culto prohibido por la Inquisición. Recordemos que la Inquisición a veces la vemos muy mala, que según mataba a la gente y todo eso, pero no, a veces se exagera mucho en eso. Ojalá algún día hablemos bien de cómo fue la Inquisición. Sí se pasaron de la raya en algunas ocasiones, pero no tanto como se cree. Sí hay una exageración por ahí en la Inquisición, y entonces la Inquisición veía que había una veneración, a la muerte, en este caso con San Pascual o San Pascualito, ¿sale? Y empezaron a decir que por ahí no era. Entonces la muerte se le adicionan estos colores, esta onda per se que se ve en esta veneración, y se representa en diferentes posiciones de favorecer o de adversidades según sea el caso. O sea que ya desde aquí, en este punto, con San Pascualito, ya se está observando que se le está pidiendo un favor para que no sucedan cosas malas o llegues tú a causar un mal a alguien, o que te ayude a que esta persona que murió, sea buena o mala, llegue a un final bueno. Entonces ya estamos observando cómo ya se está transformando desde la época prehispánica a lo que conocemos hoy como a la Santa Muerte. Entonces la muerte en la cultura helénica, por ejemplo, y occidental desde tiempos remotos, existe en la mitología la figura de una persona que representa a la muerte. La imagen de la muerte se ha hecho más popular en los esqueletos, con la guadaña, en ocasiones con una túnica negra que cubre todo su cuerpo, solamente se ve su cabeza y sus manos. O sea, que ya cuando fue caminando todo este culto, ya le vimos más esta forma como la conocemos hoy a la Santa Muerte, como la hemos visto en películas. De hecho, en la serie de Cartoon Network de Billy y Mandy, ahí se personifica a la Santa Muerte de esta manera, que de hecho le ponen voz de hombre, porque la Santa Muerte no es mujer ni hombre, porque como lo vimos en el video del altar de los muertos,
la muerte no tiene sexo, simplemente todos vamos hacia allá, todos somos iguales. Así que bueno, vamos a darnos nuestros aplausos. Como ya saben, el aplauso porque me están tolerando, me están aguantando todas mis tarugadas y ahondando, como les digo, en este punto ya histórico de que ya nos estamos acercando a cómo es esta imagen de la Santa Muerte como la conocemos actualmente, como les digo, en mercados, en muchas tiendas esotéricas, en diferentes casas que ya les ponen un altar y todo ese rollo. Vamos a hablar un poco voy a tocar este punto para que me entiendan cómo todo tiene que ver, cómo todo es una unión entre seres humanos, todos estamos unidos en ideas, en psicología, en todo. En la antigua Grecia se colocaban una cándida. ¿Qué era la cándida? Es esa túnica blanca que se colocaban los candidatos, por eso de ahí viene cándida, los candidatos a estar en el poder, por así decirlo, de opinión en ese tiempo en la antigua Grecia. Entonces, esta cándida blanca, si la cambiamos, es una cándida negra, una túnica negra, la cual lleva la Santa Muerte, ¿de acuerdo? La cual no tiene color, no tiene impurezas, de hecho sí cambia de colores, ahorita vamos a ver por qué. Pero ya con este punto, ya estamos viendo que ya nos acercamos a cómo es este origen nuevo, como conocemos hoy a la Santa Muerte. Entonces, si hablamos un poquito más moderno, por así decirlo, más cerca, alejándonos de lo prehispánico, el culto de la Santa Muerte se remonta a 1795, cuando los indígenas adoraban un esqueleto al que llamaban simplemente la muerte. ¿De acuerdo? Esto sucedía mucho en poblados del centro de México y hay testimonios de que este culto permaneció oculto por muchos siglos. De hecho, sí hay muchos lugares en los cuales los indígenas les decían a los españoles: sí, nosotros adoramos a Jesús, no hay bronca, somos católicos, qué bonito, qué sabroso. Pero la verdad es que en lo individual, en secreto, seguían adorando a sus dioses, entre ellos a esta muerte de la cual estoy relatando, ¿de acuerdo? La leyenda popular, que se supone transmitida de boca en boca, indicaría que este culto haya estado nacido alrededor de los años 60 más o menos, ¿de acuerdo? O sea, ya más o menos como lo conocemos ahora, cuando en Catemaco, Veracruz, México, un local vio la figura de la muerte dibujada en una tabla de su choza. Fue a pedirle al cura local que verificara esta imagen porque la había visto como algo revelador, como algo milagroso, y la canonizara. Pero lógicamente el cura le dijo que no, porque no va a la par del pensamiento cristiano. Entonces, esta es una historia de varias, pero es la que más se repite de acuerdo a la investigación que hicimos, en la cual por este punto, allí en Veracruz, se colocó, por así decirlo, milagrosamente, la imagen de la muerte. Y pues los curas de esos tiempos no quisieron verificarla, dijeron que no era de esa manera, que no podía salir más allá esta idea. Entonces se dio a conocer más este culto en el estado de Hidalgo, que es aquí en México, en el año 1965, donde la muerte ha sido adorada o venerada sobre todo por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos entrando en esto que platicábamos hace ratito. Por los habitantes urbanos de hoy en día también invocaban a esta figura para su protección y la recuperación de la salud, para tener artículos, para que todo lo robado estuviera bien de lo que estaban obteniendo, o que a un miembro secuestrado de un familiar saliera bien, o tomar venganza si te hacían un mal. Aquí es el punto que les decía hace ratito, de cómo, por eso es que hay tanta controversia con el gobierno, que vamos a ver cómo se desenvolvió todo esto, porque lo que se pedía en este culto a la muerte pues no va tan relacionado con la paz y bienestar que todo gobierno quiere para su pueblo. Por eso es que se le ha negado y ha modificado mucho esta petición al gobierno de tener sus papeles bien para hacer un culto bien hecho y tener sus propiedades y todo. Pero miren, vamos a irnos más adelante. Entonces, más o menos en el año 2000, se le pone ya su nombre como es. Miren, ahí les va. Se llama la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Tradicional México-Estadounidense. En pocas palabras, es el culto a la muerte. ¿Sale? Así se le llama ya legalmente. Es con el nombre que van todos los que están dentro de esta asociación, los jefes, por así decirlo, van ante la Secretaría de Gobernación para registrarla. Pero más o menos el 4 de abril del 2003, más o menos, empezó a mostrar un crecimiento muy fuerte
el culto, las personas que estaban a favor de la Santa Muerte. Si nos fijamos en el momento histórico es cuando empezó un boom con la guerra contra el narcotráfico. Entonces sí es cierto que la muerte era latente, y por eso es que narcotraficantes, secuestradores, gente normal, no son solamente ellos, esto sí lo quiero aclarar, muchas personas de toda índole, doctores, médicos, maestros, personales de limpieza, de muchísima índole, de muchísimos perfiles, creen en la Santa Muerte, ¿sale? No quiero que se queden con la idea de, solamente los narcotraficantes, no. Son muchas personas, por eso les digo que no podemos criticar en un solo punto, porque son muchísimos los puntos a los cuales muchísimas personas están a favor de esta Santa Muerte, pero desgraciadamente es más sonado, es más criticable todo esto culto de los cárteles, del narcotráfico, de todo este movimiento de droga, de secuestro, que va relacionado a los favores que le piden a la Santa Muerte. Es más sonado. Entonces esto explotó más en el 2003. Más o menos en el 2005, la Dirección de Asociaciones Religiosas emitió en su boletín número 87, más o menos por ubicarnos, que el culto practicado por la Iglesia Católica Tradicional Mexicana de Estados Unidos, o sea la Santa Muerte, son dispuestos, de acuerdo al artículo 29, de que tengan un culto, de que lo puedan hacer. O sea que ya podían tener un derecho a tener un patrimonio, un derecho a celebrar actos jurídicos, también lúdicos, que podían tener ministros, y también que esos ministros tuvieran representación en otros países. Nada más que creo aquí, ojalá me puedan ayudar, que todavía no han llegado a ese punto, de que ya tengan ese culto de llevar a personas a otros países para que sean los embajadores de su religión, ¿de acuerdo? De hecho, recordemos que el nombre secta no es malo, siempre lo vemos como del diablo, no. Secta viene de sectario, o sea, segundo de. En este caso, si lo ponemos de esa manera, el árbol, si lo ponemos de las iglesias más viejas, de unas de las tantas iglesias más viejas, religiones más viejas, el judaísmo y el catolicismo son de las iglesias viejas. Hay otras más, claro que sí. Y las sectarias, o sea, secundarias, seguidas de, serían por ejemplo los evangélicos, ¿de acuerdo? Los luteranos. Eso sería secundario, secta, seguido de. No hay que confundirnos. Entonces, ya más o menos en estas épocas es cuando la Santa Muerte o el culto a la Santa Muerte ya empezó a tener más beneficios reales, de que ya pudieran tener hasta espacios ya suyos para poder preservar su forma de llevar su ministerio, por decirlo de esa manera. Entonces, más o menos en el 2007 ya se le dio, tomando una nota ya jurídica, como una agrupación religiosa, o sea, la Santa Muerte Católica Apostólica. Eso es rara, ¿verdad? Tiene muchísimos nombres, pero la real les va. La Iglesia de la Santa Católica Apostólica Tradicional México, Estados Unidos, más o menos así va. Entonces ya se le dio su identidad. Y esto lo declaró David Romo Guillén, que es considerado el arzobispo primado de esta agrupación. Ya como arzobispo, ya tienen ahora sí a una persona legal, la cual lleva todas estas denominaciones por si haya algo lo cual quieren discutir con gobierno. O sea, recordemos, por ejemplo, si vemos aquí a los padrecitos y todo eso, no solamente en la Iglesia Católica o los pastores, en evangelistas, todo ese rollo de la luz del mundo y todas las que existen, no solamente dan misa, o solamente van y hablan con sus seguidores, los pastores, por ejemplo. No, también ellos son quien gobierno, si sucede algo o hay algo que aclarar o impuestos o todo eso, tienen que ir ellos a poner la cara. Entonces ya tiene la Iglesia de la Santa Muerte, ya tiene un representante legal. Entonces ya está el culto bien formado. Ya en estas instancias el culto a la Santa Muerte ya está súper formadísimo. Entonces, si hablamos de las estatuas ya en forma visual de la Santa Muerte, se hacen de colores rojo, blanco y negro. Más o menos son los que se ven mucho, hay de todos, que es para el amor, la suerte y la protección respectivamente, ¿de acuerdo? Las ofrendas a la muerte incluyen flores, tequila, comida e incluso tabaco y marihuana, dependiendo de lo que le quieras ofrecer a la muerte que te ayude en tus negocios o en lo que te pida de protección, que le pidas tú de protección. Las capillas públicas a la muerte se adornan con rosas y botellas de tequila y se encienden velas
en su honor. Si se fijan, va muy a la par de toda la religiosidad que tenemos como católicos, como evangélicos, como budistas. Es que todo va a la par, nada más que cada uno lo toma de manera diferente dependiendo de qué quiere observar o qué quiere obtener o qué es esa representatividad que te está dando. En México, los principales elementos característicos de esta tortilla de la muerte son una balanza que representa la justicia, eso ya lo hemos visto por ejemplo en los juzgados, una guadaña con la que se cosechan las almas y un pequeño mundo que carga en una de sus manos representando su impacto en el mismo. O sea, como la muerte representa un impacto en el mundo real. Y un reloj de arena que señala el paso del tiempo. Porque recordemos que el tiempo no perdona a nadie, ¿sale? Es el que siempre va a estar ahí. La figura es humanoide, o sea, en forma con características humanas. Es andrógina, aunque tiende a tener más semejanzas con la figura femenina. Aunque eso debido a una idea de que si nacimos de una mujer, morimos de una. Pero la realidad es que no tiene sexo, como lo decíamos en el video del altar de los muertos, porque a fin de cuentas es hueso y todos vamos a donde mismo y en el hueso todos somos iguales. Esa es como la idea prehispánica que ya se adapta al culto a la muerte. Entonces es un esqueleto cubierto con una túnica que cubre todo menos cara y manos, como ya decíamos. En la frontera, fíjense bien, este punto es interesantísimo. En la frontera entre México y Estados Unidos se hacen y se venden al público novenas de la muerte, medallas y velas. Así como vemos cuando fallece una persona que le hacen su novenario, o que vamos a rezar el rosario y que están ahí los misterios, que gloriosos, que dulzurosos y no sé qué tanta onda. También en el culto a la muerte hay esto. Hay oraciones, hay rosarios que están adaptados a su forma de pensar, hay novenas hacia la Santa Muerte. Entonces, como estamos observando, el culto a la muerte tiene desde tiempos prehispánicos, hablando ya de nuestra latinidad, por decirlo así, desde mucho atrás, como les decía, viendo las culturas de las pinturas rupestres, desde tiempos de la conquista, de cómo pueblos prehispánicos escondieron este culto para que los españoles pensaran que ya no lo hacían, pero lo seguían haciendo. Se tiene una historia muy grande y ya hoy en día, con la modernidad de nuestro siglo XXI, ya ha logrado un cierto estatus jurídico que les permite tener goce de algunas cosas. Entre ellas poder tener, como ya dijimos, un lugar establecido. De hecho, no sé si es en el Estado de México, creo que sí. Ahí me corrigen si me estoy equivocando, estoy diciendo una tarugada. Pero creo que sí es en el Estado de México, donde hay un espacio, como una iglesia, la Santa Muerte, donde hay una muerte colosal. Hay una Santa Muerte enorme, no sé cuántos metros mide, pero es enorme. Creo que sí es en el Estado de México. Voy a investigar bien, si no me autocorrijo en el próximo podcast. Entonces, este culto es muy parecido a la religión católica, como ya lo vimos, que vas, le pides un favor, pero se lleva más, no al 100% como ya les dije, no todos, pero se lleva más hacia efectos negativos. Santa Muerte, yo voy a llevar tantas toneladas de marihuana a Estados Unidos, échame la mano. Santa Muerte, me mataron un hijo, échame la mano para encontrar a los que lo mataron y yo matarlos. Va por ese lado, por eso es que es tan... híjoles, tan controversial, este culto, pero no todos lo hacen de esa manera. No todos. No hay que cortar la caña del mismo tamaño, porque la caña tiene sabores, tiene más azúcar en diferentes proporciones del tamaño de la caña, si me doy a entender. No todos somos iguales, en pocas palabras. Siempre tenemos una cierta diferencia. Así que, pues más o menos, esta es como esta pequeña introducción, este pequeño resumen de la Santa Muerte, de dónde viene, por qué tiene estas características, y espero les haya servido. Espero hayamos conocido un poco más de cómo es este culto y entender un poco más a las personas y ser tolerantes, como le dijimos al principio de este podcast. Entender que todos tenemos una razón diferente de actuar y todo es bueno, todo es tolerable, todo es entendible y razonable mientras no dañes a los demás. Ya cuando lo utilizas para dañar a alguien, ese culto, esa forma de pensar, esa forma de actuar, cómo te dirijas, pues ya está mal, ya no está de lo todo bueno. Pero bueno, cuídense mucho. Esto fue Preguntas de Fito Rodríguez, de las babas de Pavlov, y nos vemos pronto. En el próximo video de las babas de Pavlov, en nuestro video habitual, vamos a hablar de
terapias de conversión, muy malas de hecho. No se debe de hacer eso. Órale pues, muchas gracias, cuídense mucho, bye bye.